Descargo responsabilidad. Este fin no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. El que está más allá del pecado de Edith Euriter. Capítulo 12. Desesperación. Capítulo 4. Desesperación. Las figuras encapuchadas se movían en silencio por el bosque. Ninguna luz de luna logró iluminar su camino, siendo detenida por la espesa copa de los árboles. Sin embargo, su camino no parecía estar obstaculizado, y rápidamente se abrieron paso a través del área. Era casi un milagro que ninguna raíz los hiciera tropezar, o que lograran tener algún sentido de la orientación, pero tales misterios eran la norma en este grupo. Aún así, encontrarlos en los terrenos de las tierras del margrave Rosual L. Matters. Eso era simplemente inaudito. El culto de la bruja, por muy enigmático que fuera, no había aparecido antes en este suelo. Por supuesto, incluso si lo hubieran hecho antes, es probable que el público en general se haya enterado de ellos debido a una masacre. Estas personas, odiadas por el mundo, aparecían y desaparecían, dejando solo desesperación a su paso. ¿Qué podrían querer criaturas tan despreciables? Eso es lo que se preguntó Rosual, mirando el espejo que mostraba a los cultistas. Afortunadamente, el objeto mágico tenía una práctica función de visión nocturna, que le permitía ver el área mostrada como si fuera mediodía. Bebió un poco del vino que sostenía en la mano, observando con curiosidad cómo los insectos invadían su dominio. Por supuesto, le informaría esto a Lorainz una vez que tuviera información concreta, y también lo harían los asesinos de la muerte que los acechaban, pero sabían que en este momento Ainz probablemente estaba involucrado en negociaciones vitales. Los asesinos de la muerte saltaban de rama, en silencio. Debido a que no estaban muertos, tenían una visión perfecta en la oscuridad. Si bien los asesinos de la muerte tenían una estadística de sigilo inferior a la de los espectros que Ainz todavía tenía merodeando por los bosques, todavía era suficiente para la misión en cuestión. Un factor crucial separaba a los dos no muertos. Ambos tipos de muertos vivientes podían masacrar a todos los cultistas del bosque, pero los espectros carecían de la autonomía que ofrecían los asesinos de la muerte. El mismo Rosual ciertamente vio la utilidad de ambas criaturas, una etérea y otra mortal, aunque no quería cuestionar a Ainz, quien ciertamente sabía mejor qué no muerto usar. Los cultistas se detuvieron abruptamente y también lo hicieron los no muertos que los seguían. Su pequeño grupo de 10, anteriormente dirigido por una figura con un bordado ligeramente más rojo, ahora se arrodilló. ¿HMM? ¿Qué es esto? Rosual se preguntó a sí mismo, mirando intensamente al espejo. A su conocimiento del culto de la bruja, que si bien no era tan impresionante cuando se trataba de un gran conjunto, todavía estaba entre los mejores de la corte, le dijo que solo había unas pocas figuras que exigían lealtad en su organización inconexa. Del bosque y al claro en el que se habían detenido, salió un hombre de tez enfermiza. Su cabello verde de longitud media combinaba con partes de su capa, que aún tenía un diseño similar al del cultista promedio. Sus ojos brillaban con locura y estaban muy abiertos, mirando al grupo frente a él. Rosual miró fijamente a la figura, ¿un arzobispo? Me pregunto qué Sirin representa. Tener la escurridiza figura de un arzobispo en su propio dominio. No sabía si sentirse ofendido por su presencia o si estar contento de que el objetivo de Ainz de cazarlos por reputación se hiciera mucho más simple. El hombre que vio en el espejo pareció murmurar algo mientras sacaba un libro, muy probablemente una copia sucia y defectuosa del propio libro de Rosual. Hizo una mueca al recordar la existencia de imitaciones baratas de las obras maestras de su maestro. Mientras los ojos del arzobispo ardían a través de las páginas, siguió mirando al grupo frente a él. Más y más surgieron del bosque, eventualmente sumando hasta 90, cada uno con su propio representante a la cabeza. El arzobispo miró el lugar vacío en el círculo que se hizo a su alrededor, donde no había ningún grupo. De la nada, el cuerpo del hombre comenzó a contorsionarse mientras parecía retorcerse de dolor. Sus uñas se clavaron en su cara y se arañó en su piel. Luego comenzó a morderse todos menos uno de sus dedos, sus seguidores se quitaron las capuchas y siguieron su ejemplo. El sitio, aunque único, no le dijo nada a Rosual, por lo que envió un mensaje a uno de los asesinos de la muerte que observaba el extraño espectáculo. ¿Kaan, descifraste alguna información útil de ellos? ¿O es solo el delirio de la Maad? Preguntó por la conexión. El del medio se hace llamar Betelgeuse Romanee Conti. Sigue mencionando el pecado, la pereza y el amor. El resto son los mezquinos desvaríos de un tonto viviente acerca de que le falta uno de sus dedos. ¿Debería mencionar a Lorainz sobre esto? Vino la voz baja y grave desde el otro lado. Haré eso por la mañana, cuando no esté ocupado.
Sigamos observando por ahora. Todavía pueden ser útiles. Asegúrate de rastrearlos. Respondió Rosual, todavía asombrado por la destreza nigromántica de Ainz. Crear muertos vivientes completamente conscientes como este era simplemente inaudito. Entendido. Respondió el asesino de la muerte, cortando la conexión inmediatamente después. Así que es perezoso el que ha venido a visitarnos. Pero, ¿cómo es que dirige a la ballena blanca? ¿No haría eso un arzobispo de la glotonería? Rosual se preguntó a sí mismo, recordando lo que Chirna le había dicho una vez sobre la bruja de la glotonería. Un solo arzobispo normalmente ya era una señal de desastre, y la posibilidad de que aparecieran más era una razón suficiente para llamar a los caballeros reales y tal vez incluso a Reynard, pero para Rosual esto era una oportunidad. Cuanto antes Ainz los persiguiera, antes Emilia obtendría el trono y se cumpliría su acuerdo con Ainz. Solo una vez que eso suceda, podrá ver a su mentor una vez más. Tal vez incluso podría cazarlo. Rosual bebió todo el vino que quedaba en su copa de una vez para suprimir el amargo recuerdo de su fracaso. Pero, con Ainz de su lado, tal vez la victoria sería suya esta vez. Y había pasado mucho tiempo desde ese día, siglos de hecho. Había crecido, madurado, dominado la magia y se había ganado su sustento en este mundo. Tal vez ahora había una oportunidad. Además, si antes había planeado matar al dragón divino, ¿por qué su antiguo némesis sería diferente? Sin embargo, a pesar de que su red de información abarcaba reinos enteros, todavía no había captado ni una pista de la ubicación de su enemigo. Incluso la magia de su nuevo maestro no sería suficiente. Agarró la botella de vino que estaba en la mesa junto a él y bebió un sorbo para sofocar los pensamientos una vez más. Su todo realmente vino de ese día. Su manera de vestir, hablar, qué triste historia fue su vida, y todavía no podía vengarse. Pero, con los arzobispos del pecado apareciendo abiertamente una vez más, ¿quién puede decir que un brujo tampoco lo hará? Emilia siguió al sirviente frente a ella por los pasillos de la mansión. El interior se sentía apagado. A diferencia de la sala de estar de la mansión, simplemente no había casi nada aquí. Los pasillos eran demasiado largos y demasiado simples. No había escaleras de caracol, ni bustos de antepasados del dueño de la mansión. Se sentía yermo, incluso en comparación con la mansión de Rosual. Tal vez era solo el odioso y brillante esquema de color blanco lo que causaba ese sentimiento, pero no podía deshacerse de él exactamente. Algo roía el fondo de su mente, diciéndole que las cosas estaban mal. Pero ella lo atribuyó al estrés y al cansancio. La selección real combinada con el entrenamiento fue una combinación que le quitó la energía. Tan decidida a tener éxito como estaba, incluso ella finalmente se cansó. El sirviente se detuvo frente a una puerta plateada y la señaló. Aquí está su habitación, mi señora. Tenga un descanso placentero. Dijo el joven, alejándose poco después. Había algo en ellos que se sentía extraño, pero no podía identificarlo. Entró en la habitación y descubrió que era tan básica como cabría esperar. Había una cama, un armario, una mesita de noche y poco más. Dado que todo seguía siendo de color púrpura claro, plateado o blanco, comenzó a extrañar las construcciones de ébano que Ainz conjuraba. Ciertamente eran más agradables a la vista. Aún así, tenía una larga rutina que aún tenía que realizar, cortesía de su pacto con Put, quien ya estaba dormido. Primero tenía que hacer un poco de ejercicio ligero, y luego comulgaría con algunos espíritus. Y esta vez los espíritus traerían susurros de calamidad. Ainz casi podía sentir la historia filtrarse por las paredes de la mansión de Krusch. Cada pared estaba decorada con grabados, pinturas, armas, armaduras. Cada pasillo contaba 1000 historias. Era casi nostálgico, similar a como cada área en Nazarit tenía su propia historia. Ciertamente, este lugar carecía de los golems demoníacos y los poderosos brazos de su hogar anterior, pero aún así era bastante encantador. Hubiera preferido menos verdes y más púrpura oscuro, aunque el interior seguía siendo bastante agradable. Miró distraídamente de retrato en retrato, cada antepasado de Krusch poseía un cabello y ojos notablemente similares a los de la duquesa actual. Una viva imagen de ella. Ainz pensó para sí mismo, mirando un retrato de uno de sus antepasados. Además del orgullo por su linaje, quien diseñó este lugar tenía una fascinación por los leones. Dondequiera que miraba, siempre encontraba el emblema de la casa, o alguna otra forma de león. Había oído hablar de los reyes leones por el discurso de Krusch, pero sus tiempos parecían haber quedado atrás.
Ainz todavía no sabía de dónde venía la parte del león, ya que no había oído hablar de ellos en este mundo, pero tal vez eso se debía a lo poco que había viajado hasta ahora. O tal vez la calamidad de la bruja los hizo extinguirse, tal vez incluso las bestias demoníacas fueron responsables de ello. No importa. En cambio, el Overlord se centró en la mujer que quería suceder a la realeza de antaño. Su idea de abandonar el pacto con el dragón todavía no tenía sentido para él, pero podía respetar su fuerte voluntad. Todo el asunto de que Lugnica exportara su fabricación de armas también tenía sentido. Por desgracia, él no estaba aquí para juzgar sus políticas. Primero vino el negocio, y él solo tenía la carta de triunfo para jugar. Después de todo, el pozo aparentemente interminable de su inventario tenía justo lo que necesitaba. Siguió a Wilhelm, con Ren detrás de los dos, y finalmente llegaron a un balcón que daba al patio. Krusty se sentó allí vestida con su típico uniforme militar. En la mesa solo había una taza de té y una vela, el resto del área estaba iluminada por las estrellas que ahora dominaban el cielo despejado. Si no fuera por el aire serio e intimidante que la rodeaba, habría sido bastante atractiva, pero su presencia solo hizo que Ainz se tensara. Ella era un adversario al que uno no podía acercarse tan fácilmente, y una punzada de ansiedad, similar a la que tan a menudo atormentaba su vida anterior, aún persistía en su alma. Pero armó su determinación y dio un paso adelante. Se sentó frente a ella y, dado que él era el invitado, comenzó. Lady Karsten, es un placer finalmente poner manos a la obra. Dijo, mientras la criada y el mayordomo tomaban sus lugares detrás de sus señores. En eso podemos estar de acuerdo, Sir Gawain. Pero, ¿qué tal si dejamos caer los títulos? Solo interfieren en el negocio. Respondió Krusty, cruzando los brazos y recostándose en su silla, cuyos reposabrazos estaban hechos en forma de cabezas de león. Wow, a ella realmente le gustan los leones. Supongo que como es el símbolo de su familia, también lo pone en todas partes. Ainz pensó para sí mismo, aunque difícilmente podía juzgarla, ya que el emblema de su gremio también dominaba todo lo que creaba a través de la magia. Ainz asintió, admiro tu pragmatismo, Krusty. Pocos propondrían tal cosa, y aún menos estarían dispuestos a tratar conmigo de todas las personas. La duquesa se burló. Esas personas son unos tontos míopes. Si un trato puede beneficiarnos a ambos, entonces no veo ninguna razón para no escucharte. Las llamas carmesí se encontraron con los ojos ámbar cuando los dos se miraron por un breve momento. El silencio reinaba en el área, roto solo por el canto de los grillos y el ulular ocasional de un búho. Sin embargo, ninguno de los candidatos cedió. Los fuegos de la ambición en los ojos de Krusty parecían estar a la altura incluso de los infiernos carmesí del Overlord. La presión silenciosa se acumuló entre los dos, hasta que Krusty rompió el silencio. Por favor, dime qué traes a la mesa. Dijo ella, su mirada aún inquebrantable. Su fuerza de voluntad era grande y, sin embargo, contemplar las cuencas huecas del Overlord seguía siendo desconcertante. ¿Así que me está obligando a empezar? Supongo que está mostrando quién está a cargo, pensó para sí misma, analizando la astuta estrategia del mago no muerto. Si su perspicacia para la batalla era tan grande como la social, entonces solo podía llorar por las personas que intentarían enfrentarlo. Parecía haberme distraído. Ainz pensó para sí mismo, corrigiendo rápidamente su comportamiento y adoptando una pose que pensó reflejaba el aire majestuoso que quería proyectar. Le traigo dos cosas, y una de ellas lo incluye a usted, Sir Wilhelm. Ainz dijo, mirando al anciano mayordomo. Lo que te ofrezco es simple. Una oportunidad de vengarte de la ballena blanca. Era como si un rayo hubiera golpeado al demonio de la espada, y permaneció paralizado, dándole a Ainz la oportunidad de explicarse. Ambos saben que soy capaz de matarlo. Si bien Emilia y yo tomaremos la mayor parte de la gloria, sigue siendo una gran oportunidad para adelantarse a sus otros competidores, ¿no es así? Wilhelm trató de permanecer estoico, pero Krusty sintió que la ira irradiaba de él. Estaba atrapada entre la espada y la pared, teniendo que elegir conformarse con el segundo lugar o perder la lealtad de uno de sus aliados más valiosos. Pero todavía había una oportunidad de salvar esta situación, ¿y cómo encontrarás a la ballena? A pesar de su tamaño, la bestia va y viene sin ton ni son. Tal vez esto fue solo un farol muy elaborado, sin embargo, evidentemente, Ainz estaba preparado para tal contraataque, haciendo a un lado su falsa preocupación. Los pequeños trucos que la ballena pueda intentar no la ocultarán de mi vista. De hecho, ya sé hacia dónde se dirige. Krusty levantó una ceja ante su declaración. ¿Tienes pruebas de eso?
Nadie ha sido capaz de lograr tal hazaña antes, al menos que yo sepa. Tu magia es extraordinaria, pero también lo es esa bestia. El mago no muerto asintió, naturalmente, pero si no deseas unirte a mi cacería, entonces no necesitas esa información. Entonces, incluso si quisiera matarlo primero, no sería capaz de encontrarlo. ¿Por qué incluso traté de incitarlo a cometer un error tan aficionado? Krusty se preguntó a sí misma, la pequeña esperanza de que Ainz pudiera cometer un error ahora firmemente aplastada. Interesante. Pero, ¿qué más ofreces? La oportunidad de librar al mundo de una de las grandes bestias demoníacas es ciertamente tentadora, pero ganaré tanto como pierda en la batalla con ella. Ainz se rió entre dientes, aunque te aseguro que me aseguraré de que las pérdidas de tus tropas sean mínimas si decides traer alguna, también entiendo tu preocupación. Pero estoy seguro de que tengo algo que te hará cambiar de opinión. Su mano desapareció en un agujero de tono negro en la realidad, regresando con una espada dorada en su mano esquelética. Casi parecía fuera de lugar en su mano, como si el mismo sol se hubiera convertido en una espada. Sus bordes parecían ser afilados más allá de la comprensión humana, y el metal dorado brillaba a la luz de las velas. Naturalmente, la espada de clase reliquia en realidad no estaba hecha de oro ya que era demasiado blanda. Más bien, estaba hecho de un mineral de nivel medio llamado lirita. Sin embargo, la hermosa espada no fue lo que atrajo los ojos de Krusty, que en su lugar estaban enfocados en el guardia. Tenía la forma de un majestuoso león dorado, no muy diferente en diseño a su propia cresta. La hoja salió de las profundidades de sus fauces, como si fuera una extensión del poder del león. La empuñadura de la hoja estaba envuelta en una tela de color ámbar, mientras que el pomo tenía un mechón de piel dorada colgando. Ainz lo puso sobre la mesa cuando la mandíbula de Krusty se abrió. Durante mis muchas aventuras, tuve el placer de encontrarme con muchos espadachines. Comenzó, jugando ociosamente con la piel. Uno de ellos se hacía llamar Enrique el León. Gobernó un vasto territorio en el mundo de los hombres. Desafortunadamente para él, uno de mis queridos amigos decidió que su tiempo había llegado a su fin. Pero, dada tu cresta, creo que esta espada puede ser un regalo apropiado. Dijo, deslizando el pomo primero hacia Krusty. La espada, aunque decente y probablemente legendaria para los estándares de este mundo, ni siquiera estaba cerca de dañar a Ainz. Tampoco tenía un gran poder mágico, ni se cubría de fuego, ni realmente hacía nada llamativo. Era el arma de un guerrero cuya fuerza realzaría. Pero, a juzgar por la forma en que Krusty lo manejó, casi con reverencia, solo su apariencia fue una moneda de cambio que dominó la mesa. Su mano se movió hacia la empuñadura. ¿Puedo? Preguntó, a lo que Ainz asintió. Ella lo agarró y lo levantó con una facilidad aterradora, el encantamiento de la hoja lo hizo mucho más ligero. Después de ponerse de pie y hacer algo de distancia entre ella y la mesa, balanceó la hoja varias veces. Sus movimientos eran fluidos, con la Claymore haciendo la transición de un swing a otro con poca o ninguna demora. La destreza de la duquesa era algo digno de contemplar, pero Ainz se concentró más en la sonrisa que floreció en su rostro. Hasta ahora, todo iba bien, la puerta de la habitación de Emilia se abrió y una figura encapuchada intentó entrar. Su túnica era de color negro azabache, casi absorbiendo la luz del corredor detrás de ellos. Su atuendo tenía solo unos pocos bordados rojos, y un collar de 2 espadas cruzadas colgaba de su cuello. En su capucha triangular había un emblema rojo similar a un ojo. Después de dar un paso en la habitación, la figura se derrumbó. La sangre manchó el suelo cuando la cabeza se separó limpiamente del cuello, rodando por la habitación. Emilia salió corriendo de la habitación, katana en mano. Ser emboscado por el culto de brujas aquí de todos los lugares. Su espada era un borrón cuando cortó a las otras 2 figuras que estaban fuera de su habitación. Se abalanzaron sobre ella con dagas, pero su arma legendaria los desmembró fácilmente. A pesar del misterio del culto de brujas, estos miembros no parecían ser más que gruñidos. Miró a su alrededor mientras los cuerpos caían al suelo, tratando de no ser emboscados. Sin embargo, los pasillos blancos de la mansión parecían tan desorientadores ahora. Teóricamente, todo lo que tenía que hacer era caminar en línea recta para salir de allí, entonces recordó que podía teletransportarse. O envía un mensaje a Ainz. Era una solución tan simple. Levantó la mano y se preparó para activar el anillo imbuido de teletransportación, pero un dolor punzante rápidamente abrumó sus sentidos. Un crujido resonó detrás de ella, y sintió un corte de metal a través de su propia carne en su mano izquierda.
Aterrizando frente a ella, como si apareciera de la nada, el cultista blandió su daga dorada que ahora estaba manchada con su sangre. Ella gritó cuando el dolor de sus dedos anillados al ser cortados llegó a su cerebro. Ella envió un golpe hacia el cultista, quien se lanzó hacia ella en el momento en que recuperó el equilibrio, la katana enterrándose en su garganta. Otro cuerpo se unió a sus malditos hermanos en el suelo, la sangre se acumulaba debajo de él. Su propia sangre se unió a la mezcla debido a la herida en su mano izquierda. Puso su espada en la herida y gritó cuando se congeló, el dolor punzante rápidamente fue reemplazado por un entumecimiento abrumador. Con su sangrado ahora detenido, podía concentrarse una vez más en la situación en cuestión. Los dedos de su mano izquierda que había perdido eran en los que usaba sus anillos de resistencia al veneno y teletransportación. Afortunadamente, todavía tenía su mensaje y sus anillos para mejorar la criomancia. Miró de un lado al otro del largo corredor. Necesito recuperar esos anillos. Pensó para sí misma, recordando cómo Ainz le dijo específicamente que no los dejara caer en manos enemigas. ¿De dónde vino él? Se preguntó a sí misma, acercándose al cadáver y empujándolo a un lado con la pierna. Se agachó, alcanzando los anillos que previamente estaban ocultos debajo, solo para saltar hacia atrás al instante. Una daga voló por el aire, dejando un corte superficial en su hombro expuesto. No puedo recuperar el aliento. Gritó, apuntando su espada al cultista que se acercaba. Realmente estuvieron a la altura de su reputación de aparecer de la nada, el Uma. Gritó, carámbanos aparecieron a su alrededor y volaron hacia el cultista. Tan ágiles como parecían ser, había poco espacio en el corredor recto para esquivar, por lo que el hechizo los ensartó. El cuerpo cayó hacia atrás con un ruido sordo, y Emilia miró a su alrededor una vez más. Esto sería mucho más fácil si Puck estuviera aquí. Murmuró, mirando a su alrededor. Lamentablemente, el gran espíritu estaba obligado por un pacto, y eran más de las 5 p.m., y las 9 a.m. todavía estaban lejos. Sin embargo, mientras buscaba el poder del anillo una vez más, notó algo por el rabillo del ojo. Una parte de la pared del pasillo parecía abierta, casi como si fuera una puerta. De él salieron varios cultistas más, cada uno lanzando sus dagas hacia el semielfo. Uma. El escudo apareció a su alrededor, deteniendo las dagas en seco. Mientras se acercaban, los asaltantes silenciosos sacaron más dagas de dentro de sus túnicas. No hablaron, simplemente trataron de atacarla. Adoptó una postura defensiva que le había enseñado Wilhelm y detuvo el ataque inicial del cultista que la alcanzó primero, seguido de un corte que casi los divide en dos. A diferencia de una espada normal, la suya no tenía problemas para cortar a las personas como si fueran mera tela. Aún así, su agarre se debilitó debido a que le faltaban dos dedos en la mano izquierda. Los siguientes dos atacaron simultáneamente, cada uno cortando desde una dirección diferente. Emilia bloqueó uno con su katana y se agachó debajo del otro, escapando con solo un corte superficial en la mejilla. Después de fallar su golpe, el cultista intentó atacar una vez más, pero no se presentó tal ocasión. El Uma. Emilia gritó una vez más, los carámbanos rodearon al cultista y perforaron su cuerpo poco después. El cultista que tenía su espada bloqueada sacó su daga hacia atrás, perdiéndola junto con su mano cuando Emilia se puso de pie y lo cortó. Usó el impulso de su golpe para lanzar un corte al hombre, lo que provocó que sus intestinos quedaran expuestos al mundo y cayeran al suelo con su cuerpo. Se volvió hacia el último cultista, que parecía dudar en atacarla después de esa exhibición, y le envió un último carámbano. La lanza de hielo dio en el blanco y una lluvia de sangre manchó el otrora prístino pasillo. Mientras Emilia se apoyaba en su espada y trataba de estabilizar su respiración, el sonido de alguien aplaudiendo resonó por todo el corredor. Levantó la vista y vio que aparecía otra abertura en la pared y Niklas salía. Tu habilidad con la espada es tan hermosa como tu forma, Satella. Dijo, caminando hacia ella. En su cadera estaba la espada de los caballeros reales, pero su uniforme estaba teñido de negro y rojo en una burla del típico. ¿Qué? ¿Tú también eres uno de ellos? Preguntó Emilia, levantando su espada una vez más. Mientras esperaba la respuesta del caballero, se llevó la mano a la sien como siempre lo hacía Ainz, pero se vio obligada a esquivar cuando su adversario se abalanzó sobre ella. Su velocidad era digna de un caballero real, sin darle oportunidad de pedir ayuda. Se burló mientras las dos espadas trabadas, obviamente. ¿Quién más seguiría a alguien con la forma de mi ama? Y además, una vez que te profane, estoy seguro de que ella me recompensará. La lujuria se arremolinaba en sus ojos mientras trataba de dominarla.
Pero la chica aprendió rápido y usó uno de los trucos del propio Wilhelm, pateándolo en la rodilla. A pesar de la fuerza de la patada, el hombre solo se tambaleó levemente, dejándola recorrer una fracción de la distancia que normalmente recorrería. Oh, y no trates de usar ese metía. No sé qué puede hacer, pero no dejaré que lo uses de todos modos. Aunque estoy bastante triste de que mis subordinados hayan bastardeado tu delicada mano. Yo mataría yo mismo si pudiera. Negarme tal placer y sacar tu sangre antes de que pudiera, se lamentó, acuchillando a la chica. Su técnica era rápida y mortal, y apenas podía defenderse de ella. Comparado con lo que Wilhelm era capaz de hacer, esto no era nada y, sin embargo, era más de lo que Emilia podía manejar cómodamente. Niklas, aunque era escoria, seguía siendo un caballero real. ¿Y te gusta el diseño de mi mansión? Hice los pasillos específicamente para emboscadas una vez que esos perros en el castillo se enteraron de mí. Dijo Niklas, monólogo más, pero supongo que debería estar agradecido de no tener que tratar con esos tontos. Sus golpes fueron implacables y obligaron a Emilia a retroceder cada vez. Si pudo usar su magia, las mareas de la batalla pueden haber cambiado y la favorecieron, pero no se le dio esa oportunidad. Una vez que te rompas y mi ama se haga cargo de tu bendito cuerpo, entonces, oh, no puedo esperar por mi recompensa. Aunque la recompensa de jugar contigo ya es suficiente, dijo Niklas, lamiéndose los labios mientras su espada atravesaba el vestido de Emilia. Callarse la boca. Gritó, logrando parar con éxito un golpe y cortar el pecho del hombre. La sangre comenzó a brotar de la herida, pero todavía era demasiado superficial para ser decisiva. Feisti, ¿no? Parece que mi ama sabe lo que me gusta, enviarme un recipiente como tú. Se burló, redoblando su ferocidad. El reloj estaba corriendo, y él lo sabía. Cada golpe que atrapaba la espada de Emilia causaba una abolladura en su propia arma, y la pregunta no era si su espada se rompería, sino cuándo. La sangre manchó su ropa, que se estaba convirtiendo rápidamente en cintas, mientras intentaba desesperadamente repeler los ataques del caballero. La tradición marcial de su casa se podía sentir en cada golpe que desataba, y no era muy inferior al conocido como el cazador de intestinos en sus habilidades. En cada serie de ataques subsiguientes, más y más golpes pasaron su guardia. Al principio fue solo un corte superficial en su brazo, luego fue otro, hasta que esas heridas comenzaron a acumularse. Sintió que sus movimientos se volvían lentos y su respiración entrecortada. La empuñadura de su espada se volvió resbaladiza por la sangre, y su vestido, una vez prístino, se tiñó de carmesí tanto con la sangre propia como con la de sus oponentes. Pero en contraste con sus propias heridas, las de Niklas eran artificiales, dejando sus movimientos tan rápidos como su primer golpe. Su visión se volvió borrosa y solo el instinto la guió para repeler los ataques del cultista. «Nos estamos cansando, ¿verdad?», preguntó Niklas, golpeando a Emilia en el estómago y enviándola volando hacia atrás. Francamente, esperaba más del recipiente que eligió mi ama. «Vamos, levántate. Muéstrame de lo que es capaz la carne de Satella». Krusch volvió a sentarse en la mesa, poniendo una expresión seria una vez más. Puso la hoja frente a ella, todavía sujetando la empuñadura, y dijo: «Está bien, estoy dentro. ¿Dónde tendrá lugar la batalla y cómo serán tus fuerzas? Me alegro de que hayas aceptado mi oferta, y en cuanto a tus preguntas, aparte de mí, Emilia y posiblemente Rem, no planeo traer a nadie más. Confío en que no las veas como insuficientes». Preguntó Ainz. «Oh, y puedes quedarte con la espada. Estoy seguro de que será útil durante nuestra pelea». Como un niño que finalmente consiguió su juguete favorito, Krusch agarró el arma de la mesa y la puso al lado de su propio asiento. «Después de lo que nos has mostrado, estoy seguro de que eres suficiente. Pero eso me lleva a la pregunta, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué compartir la gloria?» Ainz se rió entre dientes, su voz profunda llenó el balcón y se extendió hacia el patio. «¿No es bastante simple? Ya debes haberlo descubierto», respondió el Overlord, con la esperanza de que el mismo truco en el que Rosuaal siempre caía funcionara con otro noble. «Creo que puedo haberlo hecho, pero por favor ilumíname», dijo Krusch, echando miradas furtivas a la espada dorada junto a ella. ¿Qué tipo de rey empuñaba una espada como esa?, se preguntó a sí misma, enfocándose en el arma más que en la negociación. «Sé que le gustan los leones, pero no sabía que la distraería tanto. Si hubiera sabido eso, habría abierto con la espada». Ainz gritó dentro de su propia mente. «Eres alguien con quien asumo que puedo llevarme bien.
Como he dicho antes, dejar que ambos avancemos y dejar atrás a los candidatos problemáticos como Anastasia y Priscilla es bastante simple y beneficioso, ¿no es así? Ainz dijo, apenas suprimiendo el escalofrío ante la mención del segundo candidato. No me sorprendería si ella apareciera al azar ahora, pensó Ainz, mirando rápidamente al patio para asegurarse de que su ociosa predicción no se hiciera realidad. Y estoy seguro de que endeudar a Wilhelm contigo mismo tampoco es un mal trato, lo que sea, ya acepté de todos modos, Krusty pensó para sí misma. Ya veo. En ese caso, traeré a Wilhelm y Felix conmigo. Cualquier cosa más que eso sería una exageración. Pero aún no me dijiste dónde tendrá lugar la batalla. El campo de batalla es tan importante como el enemigo. Dijo Krusty. En eso estamos de acuerdo. A menos que la ballena cambie de dirección al azar, terminará en el árbol del sabio, o como se llame, en unos pocos días. Es un campo plano y vacío, aparte del árbol, así que no causará ningún daño colateral. Krusty levantó una ceja y se inclinó hacia adelante, ¿y estás planeando causar daños colaterales? Ese árbol que descartas tan fácilmente es una maravilla, ¿sabes? Si puedo responder con una pregunta propia, ¿qué crees que sucederá cuando esa ballena caiga al suelo? Preguntó Ainz, sus llamas carmesí brillando un poco más. Punto a favor. Krusty simplemente dijo. Entonces, ¿es seguro asumir que tienes una manera de aterrizarlo? Tan confiado como estoy en mis habilidades, luchar contra él mientras está en el aire sería problemático. Naturalmente. Tales hechizos son un juego de niños, y ninguna cantidad de vitalidad salvará a esa bestia. Y, si puedo preguntar, Felix no tendrá ningún problema en cooperar conmigo. No puedo prometer que no convocaré a más muertos vivientes, y un arrebato de él podría ser bastante perjudicial durante el combate. Preguntó Ainz, recordando la expresión del caballero cuando reveló por primera vez su rostro esquelético. El rostro de Krusty permaneció neutral, pero Ainz pudo descifrar la preocupación en sus ojos. Se quedó en silencio por un segundo antes de decir, debería estar bien, aunque no puedo prometer que interactuará mucho contigo. Pero sigue siendo el mejor sanador del país, por lo que su presencia será invaluable en la batalla. A menos que tú tienes una manera de curar. Ainz negó con la cabeza, aparte de las pociones y artículos similares, solo puedo curar a los muertos vivientes como yo. Sin embargo, espero que no suframos ningún daño que justifique la curación. Pones mucha confianza en nosotros, aunque nunca nos has visto pelear. Cuestionó Krusty, ¿o es porque sabe que puede terminarlo antes de que suceda algo? Al menos sé que no es un exceso de confianza o bravuconería. Escuché historias del renombrado Sword Devil, y estoy seguro de que no te convertiste en el jefe de tu casa sin ninguna razón. Si sucede lo peor, hay cartas de triunfo que puedo poner en juego. Respondió el Señor Supremo. Pero resucitar a alguien me llamaría mucho la atención. Por otra parte, ¿no puedo convertirlo en una historia de derecho divino? En realidad, no tengo ni idea de cómo explicaría eso. Ainz pensó para sí mismo, eventualmente decidiéndose simplemente por esperar que la reputación de sus nuevos aliados estuviera justificada. ¿Así que todavía tienes más en la tienda? ¿Qué podemos esperar entonces? Quedarme atrapado en el fuego cruzado no es algo que me interese. Dijo Krusty. Manténgase alejado de la ballena hasta que esté en el suelo. Después de eso, puede sentirse libre de actuar por su cuenta. Le advertiré si planeo usar algo particularmente destructivo. ¿Tiene alguna otra pregunta? Transporte. Si lo que dijiste es cierto, entonces tendríamos que salir por la mañana, e incluso entonces probablemente perderíamos la ballena. Si su destino final es una ciudad, podría ser desastroso. Vamos, ¿de verdad crees que tal cosa se me pasaría por la cabeza? Preguntó Ainz, una vez más agradeciendo a sus estrellas de la suerte por el hecho de que su cráneo no traicionó emociones, simplemente nos teletransportaremos. Ya exploré el área, así que eso no será un problema. ¿Magia de teletransportación? Pensé que era más que nada un mito, se dice que algunos miembros del culto de la bruja pueden usarla. No sabrás nada sobre ellos, ¿verdad? Preguntó Krusty. Ainz negó con la cabeza, no puedo decir que haya tenido el disgusto de conocerlos todavía. Pero si pueden usar teletransportación, entonces puede valer la pena investigar más. De donde yo vengo, un truco de magia tan simple era obligatorio para cualquier lanzador. ¿La involucro en la caza del culto de la bruja después de matar a la ballena? Creo que puedo manejar eso solo, Ainz pensó para sí mismo. Pero eso aún podría esperar.
Por ahora necesitaba ver si la duquesa tenía alguna información de la ballena que él no tenía, ya que te dije cómo llegaremos allí, ¿puedes decirme a qué esperas enfrentarte? Yo, por supuesto, tengo información sobre la bestia, pero me gustaría verificar 2 veces. Crusch asintió y dijo, es una enorme bestia voladora que está perpetuamente rodeada de niebla. Francamente, aparte de eso, la ballena blanca está envuelta en un misterio. Ainz miró brevemente a Wilhelm, pero el hombre simplemente miró hacia algún lugar en la distancia, viendo un pasado que lo atormentó durante siglos. Por respeto a su mayor, el mago no muerto decidió no sondear. Se llevó una mano esquelética a la barbilla y dijo, dependiendo de la naturaleza de la niebla, puede que tenga que usar una magia más impresionante. ¿Naturaleza de la niebla?, preguntó Crusch, ligeramente perpleja por su declaración. Si está formado por magia, entonces tendré que usar una magia más fuerte para dominarlo. Si de alguna manera lo hace a través de alguna característica biológica, entonces puedo conjurar una brisa con un hechizo básico y terminar con eso. Ainz respondió. El Overlord pasó a coordinar su asalto junto a la duquesa, ajeno al mundo exterior, sus ataques eran lentos, carentes de forma y delicadeza, simplemente los golpes desesperados de alguien que lucha por su vida. Cada vez que balanceaba su katana, sentía que parte de la fuerza que le quedaba la abandonaba. La sangre de numerosas heridas llenó su visión, y su cabello, una vez plateado, estaba teñido de carmesí. Su oponente, por otro lado, estaba extasiado, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Es esto todo lo que tienes? ¿El cuerpo de la maravillosa bruja a la que sigo es tan débil? Me pregunto si me dejará reclamar esta carne para mí, dijo, bloqueando sus golpes sin preocuparse por nada. La semielfa plateada no tenía manera de responder, su respiración ya estaba entrecortada. Cada vez que el aire, teñido con olor a muerte y hierro, entraba en sus pulmones, quemaba. El odio llenó su mente mientras el hombre continuaba con su parloteo incesante. Todo el dolor, toda la tristeza que le causó nada más que su apariencia, llegaba como una inundación cada vez que hablaba el asqueroso cultista. Quería sentarse, llorar, callarlo. Un torrente de tormento azotó dentro de su alma, pero carecía del poder para manifestarlo en el mundo real. La fría ventisca, que habría dejado tanto al hombre como a la mansión como nada más que carámbanos, estaba fuera de su alcance. Estás empezando a aburrirme, y no me gustaría dejar cicatrices en tu carne. Después de todo, sí quiero divertirme. Dijo Niklas, lanzando una patada al pecho de Emilia. Su espada casi le da en la pierna, pero se abrió paso más allá de su guardia y la golpeó directamente en el estómago. Voló hacia atrás, golpeando la pared y cayendo hacia adelante. Su espada todavía estaba en la mano, pero apenas podía sostenerla. Muy pronto, su visión comenzó a oscurecerse rápidamente. Todos menos un objeto mágico habían desaparecido de su posesión y solo podía mirar mientras el hombre la miraba como un trozo de carne. No había razón en sus ojos, nada más que locura y lujuria se arremolinaban en un círculo infinito que parecía no tener fin. Pero, por desgracia, la locura también era una debilidad, y Emilia sabía que no debía desperdiciar una oportunidad. Reunió lo que le quedaba de fuerza, señalando a Niklas mientras él se frotaba las manos. Su espada no estaba en posición de bloquear. El huma. A quemarropa, una lanza de hielo atravesó su pecho, ensartando su corazón y convirtiéndolo en cintas. Cayó de bruces, muerto. Te tengo. Se las arregló para murmurar, sintiendo que su vida se agotaba y su conciencia se abrumaba por el miedo que la acompañaba. Por la piel de sus dientes, logró activar el anillo que le quedaba. Estoy seguro de que encontrará que el trato es beneficioso para ambos, Lady Karsten. Y, con nuestros preparativos listos, tengo que preguntarle, ¿cómo cree que reaccionarán los otros candidatos? Preguntó Ainz, inclinándose hacia adelante y apoyando su cráneo en sus manos huesudas. Sin embargo, la respuesta de la duquesa no le interesó, porque un mensaje tiró de su mente. Agarró el hilo, sintiendo la urgencia con la que azotaba, y todo lo que salió fue una sola palabra. Ayudar con la habilidad adquirida por miles de horas de práctica. Ainz se teletransportó a Emilia y detuvo el tiempo. Escaneó su entorno. El pasillo blanco a su alrededor estaba manchado de sangre y cadáveres encapuchados cubrían el suelo. Sus ojos encontraron a Emilia, la niña magullada y maltratada, evidentemente inconsciente. A juzgar por su estado actual, fue realmente un milagro que incluso lograra enviar ese mensaje en primer lugar. Su ropa estaba hecha jirones, le faltaban 2 dedos y la sangre se derramó de sus muchas heridas. Ainz luego miró al hombre frente a Emilia, muerto en el suelo con un agujero en el pecho. Le vino una vaga sensación de recordar el rostro del hombre, y luego hizo clic.
Este era uno de los caballeros de la reunión de selección en la capital. Naturalmente, eso no explicaba estas circunstancias bastante exasperantes. La ira estalló dentro de él. Este hombre interrumpió sus negociaciones y atacó a su señor. Una luz verde se encendió brevemente sobre Ainz y el futuro resplandor volvió a ser una llama simple. Se paró frente al muerto. No, esto no funcionaría en absoluto. La muerte era tan simple, tan ordinaria. El tiempo obedeció la voluntad de su amo y avanzó, trayendo de vuelta el color del mundo. La mano esquelética del Overlord se estiró y agarró al hombre por el cuello, levantándolo del suelo. Supongo que debería felicitarte. Incluso cuando fui atacado por una criada, no estaba tan irritado. Ainz comenzó, ignorando el hecho de que el cadáver no iba a responder, no solo para dañar a mi señor, sino también para incomodar mis negociaciones. Debes haber tenido un deseo de muerte, y supongo que tienes tanto. Eres suerte que tu muerte fue rápida y que no vale la pena el esfuerzo de resucitar. Dejó caer el cuerpo una vez más, formándose un castigo apropiado en su mente. Mientras tanto, se arrodilló frente al semielfo inconsciente. Esencia de vida. Dijo, tratando de analizar la gravedad de sus heridas. Y aunque no estaba exactamente a las puertas de la muerte, se estaba acercando. Sacó varias pociones. Uno era para la curación, otro para las desventajas y otro para las maldiciones. Después de verter algunas pociones de bajo nivel en su cabello plateado, la chica, aparte de su ropa, lucía como nueva. Sus dedos regresaron, sus heridas sanaron y su respiración se estabilizó. Ainz tomó la hoja que cayó de su mano inerte en su inventario, antes de mirar sus manos. Así que los anillos de veneno y teletransportación se han ido. Prefiero no dejar que se desperdicien. Localizar objeto mágico. Dijo, moviendo su mano frente a la chica. Un débil rastro de maná se materializó delante de Ainz, y lo siguió. Afortunadamente, no implicó ninguna búsqueda compleja, ya que los anillos simplemente estaban en el suelo del pasillo. Activó volar y flotó sobre los cadáveres que cubrían el suelo. Hizo un buen trabajo con estos tipos. Ainz murmuró, mirando a las figuras encapuchadas, supongo que el entrenamiento ya está dando sus frutos. Una extraña sensación de orgullo apareció brevemente dentro de él. Después de todo, fue su candidato quien logró luchar contra tantos adversarios. Después de recoger los dos anillos, regresó con Emilia y el agresor muerto. Con una rápida onda de choque dirigida a una pared cercana, Ainz abrió un camino hacia el exterior. Aunque la sangre y todo eso no le molestaban, el olor no era agradable. Tomó a Emilia en sus manos y la llevó afuera. Después de ponerla en una cama de ébano recién creada y cubrirla con una de las muchas capas de bajo nivel que tenía en su inventario, volvió a entrar. Dado que Emilia ahora estaba fuera de peligro, decidió llegar al fondo de esta situación. Se escuchó el sonido del cuerpo de Niklas siendo arrastrado por la tierra, seguido de cerca por otro ruido sordo cuando Ainz arrojó al Niklas muerto frente a él. Ainz miró al hombre, y una mueca se habría extendido por su rostro si hubiera tenido carne. Y pensar que no le di a Emilia una escolta adecuada, ¿qué soy yo, un aficionado? Se preguntó a sí mismo. Él de todas las personas debería haber sabido cómo funcionaban las misiones de escolta. Y, sin embargo, se olvidó de eso, demasiado absorto en intentar burlar a Krusty. Tal vez realmente no estoy hecho para todo este asunto de los caballeros. Murmuró. Pero antes de que pudiera patearse demasiado fuerte, sus emociones volvieron a un nivel apropiado. La irritación aún permanecía, al igual que un poco de ira y arrepentimiento, pero era hora de pasar a asuntos más prácticos. Esta situación era algo de lo que aprender, y aprendería todo lo que pudiera de ella, tan pronto como un castigo decente y un experimento se formarán en su mente. En primer lugar, sin embargo, había un asunto que tratar con Rosuaal. Después de todo, si Emilia podía ser el objetivo aquí, ¿qué detendría un asalto a la mansión del margrave? Se agachó sobre el muerto y se llevó la mano esquelética a la sien. Rosuaal. Ainz dijo. Creo que sabes por qué te estoy contactando. Oh, supuesto, maestro. Estaba a punto de contarte sobre el arzobispado. Parece que estás un paso por delante una vez más. Creo que él y su pequeño grupo permanecerán en nuestro bosque por un tiempo más, si tienes curiosidad. Respeto que al menos estés algo atrapado, Rosuaal. Ainz fanfarroneó, con la esperanza de que el payaso una vez más no se diera cuenta de la falta de idea del Overlord. Ahora dime, ¿puedes detener al arzobispo y defender hasta que yo llegue? Naturalmente. Los muertos vivientes que has creado son realmente espléndidos. En ese caso, me pondré en contacto contigo después de que la ballena blanca esté muerta.
Manténme informado si surge algo con lo que no puedas lidiar. Y con esas palabras de despedida, Ainz cortó la conexión. Suspiró, o al menos lo intentó a pesar de su falta de pulmones. La irritación y la ira desaparecieron lentamente. Así que Rosual estaba al tanto de todo y Emilia estaba sana y salva. Uno podría llamar fácilmente a esto una victoria. Aún así, fue pírrico. Quedaba el pesar por haber descuidado la seguridad de Emilia. Estaba literalmente en la descripción de su trabajo defenderla. De repente, chasqueó los dedos. El plan brillante y diabólico que estaba tramando en el fondo de su mente finalmente se abrió camino hacia el frente. No podía estar en dos lugares a la vez, pero tener a Emilia acompañada por una poderosa invocación sería solo marginalmente peor. Miró al hombre muerto en su hazaña. Ciertamente no era fácil de engañar, ya que empujar a Emilia hasta el borde fue toda una hazaña, y tenía mucha curiosidad por saber qué pasaría con el alma del hombre si lo usaba para un no muerto de mayor calibre. Esta era justo la oportunidad de aprendizaje que él deseaba. O ganó un sirviente poderoso y aprendió algo nuevo, o simplemente aprendió algo nuevo. De cualquier manera que la mano del destino se balanceara, él aún ganaría. Lo arrastró lejos de Emilia, ya que el no muerto que tenía en mente causaría pasivamente la muerte instantánea. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, señaló a Niklas. Muerte. Ainz dijo, haciendo que el hombre se quedara flácido, invocar no muertos de alto nivel. Muerte eterna. Las muertes eternas fueron una invocación realmente excepcional, tanto que requerían 2 de las 4 cargas diarias de esta habilidad para crearlas. Eran del tipo ladrón con excelentes habilidades, sigilo y un daño preocupantemente alto. El único inconveniente era que podían causar una destrucción generalizada a través de su aura de muerte y decadencia, pero esperaba que la invocación pudiera apagarlo. Y ese parecía ser el caso, ya que la hierba a su alrededor aún permanecía verde cuando comenzó el proceso de invocación. Donde antes yacía el cuerpo de un humano, ahora había un charco de baba que poco a poco tomó una forma diferente. Creció hasta una altura de alrededor de 190 centímetros, pero rápidamente cayó de rodillas una vez que adquirió la capacidad física para hacerlo. Su atuendo estaba hecho de tela negra, no muy diferente en estilo al de los asesinos de la muerte. Sin embargo, era de una calidad notablemente mejor, similar a haber sido cortado de la oscuridad pura en lugar del material decente de sus parientes de nivel medio. Ni una sola pieza de carne podrida o hueso expuesto era visible cuando la criatura tomó forma, excepto por su rostro. Debajo de la capucha negra como boca de lobo había humo. Era tan simple como eso. Una nube de humo negro se arremolinaba donde debería haber estado una cara o una calavera. Sin embargo, en ese humo, aparecieron 2 rayas rojas. Se movieron de un lado a otro, solo para calmarse, casi como los ojos en una cara. Ainz tuvo que admitir que el diseño siempre atrajo su propio sentido del estilo. El no muerto convocado pareció reorientarse, antes de estabilizarse y arrodillarse ante Ainz. A su servicio, mi señor. Vino la voz de ella. Casi tenía una cualidad similar a un silbido, y era tan tranquilo y relajante como el abrazo de la muerte. Para satisfacer su curiosidad innata, Ainz habló y preguntó, ¿recuerdas algo de tu vida pasada? Si lo hicieran, serían una guardia menos que adecuada. La muerte eterna negó con la cabeza, no, mi señor. Solo fui creado por tu poder en este momento. Respondió. Por lo que están separados de la conciencia pasada del cuerpo. ¿Y están destinados a hablar tanto en la tradición? ¿O es por la cosita de bruja que estaba en el cuerpo? Supongo que hace que la comunicación para Emilia sea un poco más fácil. Ainz pensó para sí mismo. Ya veo. En ese caso, debes proteger a la conocida como Emilia, incluso a costa de tu propia vida. Trata de no revelarte en público, pero mantente cerca de ella en todo momento. Aunque dale algo de privacidad. Cuando sea apropiado. Si necesitas algo para cumplir tu misión, entonces dímelo. Si nada te viene a la mente, entonces ve y sírveme fielmente. Dijo Ainz. Con una última inclinación de cabeza, la invocación se alejó a un ritmo vertiginoso, activando sus habilidades de sigilo. Aunque Ainz podía ver a través de las ilusiones gracias a su visión arcana, la muerte eterna seguía siendo invisible para él. Pero cuando los pasos de una criatura desaparecieron, fueron reemplazados por otra. El asesino fue reemplazado por un mago cuando Emilia, envuelta en la capa de ébano con la que Ainz la había cubierto, se dirigió hacia él. Sus pasos eran inestables y la niña parecía estar casi en un estado de estupor. Se dirigió hacia el mago no muerto y dijo, Ainz. Estás aquí, eso significa, pero, ¿me curaste? ¿Qué pasó?
Ainz dejó que la chica se inclinara sobre él mientras se balanceaba de un lado a otro, diciendo, tu mensaje me llegó, y lo hice justo a tiempo. Desde allí, te curé, y ahora aquí estamos. Entonces, ¿qué pasa con Niklas? Preguntó ella, sus manos apretándose en puños y sus uñas clavándose en sus pálidas palmas. ¿Dónde está su cuerpo? Me encargué de eso. Ainz dijo resueltamente, con la esperanza de darle un poco de tranquilidad a la chica. No te preocupes por eso, ¿de acuerdo? De cualquier manera, todavía estoy obligado a disculparme. Te dejé solo y sin escolta. Lo siento. Él dijo. Emilia negó con la cabeza, no, es mi culpa. No debí haber confiado en él, es mi culpa por ser tan tonta. En ese caso, parece que ambos somos culpables de negligencia. Para asegurarme de que esto no vuelva a suceder, espero que no te importe si te asigno una guardia permanente. Ainz dijo, decidiendo que discutir con ella sobre quién tuvo realmente la culpa no haría ningún bien a ninguno de los dos. ¿Un guardia? ¿Como quién? Preguntó, mirando a Ainz. El Overlord chasqueó los dedos una vez más, y la muerte eterna se materializó frente a los dos, ya arrodillada. Supongo que debería esperar ese comportamiento de una convocatoria. Ainz pensó para sí mismo, antes de decir, este es un no muerto que convoqué, una muerte eterna para ser precisos. Te protegerá, y te aseguro que su fuerza está a la altura. Te protegeré mientras mi señor lo desee, Lady Emilia. Dijo la convocatoria. Evidentemente, la chica semielfa estaba insensible a la presencia de no muertos y simplemente dijo, un placer conocerte. Antes de que pudiera extender la mano para saludar a su nuevo guardia, el no muerto desapareció en el aire nuevamente, lo que provocó que Ainz dijera, permanecerá oculto a menos que le ordenes que lo haga de otra manera. Pero trata de no mostrarlo en público. Ah, y casi lo olvido. Sacó la espada y los anillos de Emilia y se los devolvió. La chica volvió a ponerse los anillos, haciendo una mueca leve cuando resurgió el recuerdo muy reciente de que le cortaron los dedos. Luego aceptó la espada y miró a Ainz. ¿Y ahora qué? Ella preguntó. Ainz miró la mansión frente a él. Emilia, ¿a qué distancia está este lugar de la mansión de Kruscht? Alrededor de 1 hora en carruaje. Realmente no es tan lejos. Respondió ella, perpleja por la intención detrás de la pregunta. En ese caso, creo que está en orden una manifestación, aunque algunos lo llamarían una declaración de guerra. Quédate aquí por un momento. Dijo, volviendo a entrar. Unos momentos después, regresó con varios cuerpos flotando mágicamente detrás de él. Una vez que los arrastró frente a la mansión donde estaba Emilia, lanzó estaca de huesos sobre cada uno de ellos. Los cuerpos empalados de los cultistas encapuchados eran una imagen sombría, o tal vez una advertencia. Kruscht debería poder ver esto desde su mansión, o al menos notarlo. Y también debería generar una publicidad bastante buena. Ainz pensó para sí mismo, repasando sus diversos hechizos. ¿Te gustaría ver algo impresionante, Emilia? Preguntó, finalmente decidiéndose por algo visible y llamativo. La chica asintió y él lanzó un poco de magia defensiva en el área a su alrededor, incluidos los cuerpos de los cultistas y Emilia. Luego señaló la hermosa mansión e hizo su decreto, maximizar la magia. Caída de meteoritos. Como el juicio de Dios, una estrella brillante se materializó sobre la mansión. Las llamas lo cubrieron mientras Ainz y Emilia miraban, uno simplemente curioso y el otro sorprendido. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, golpeó la mansión y el suelo tembló. La madera y el mármol se redujeron a polvo y cenizas bajo la fuerza del hechizo, convirtiendo la maravilla de la arquitectura en un recuerdo. La onda expansiva resultante hizo volar tierra y piedras por todas partes, demoliendo el otrora maravilloso patio. La hierba verde se quemó, dejando atrás solo un paisaje lamentable de gris y marrón. Emilia miró el resultado del poder de Ainz, protegida de los efectos de todo por la magia del Overlord. Era realmente como algo salido de un mito con las brujas de la leyenda. Mientras tanto, Ainz observó los resultados de sus acciones de la forma en que un científico podría ver los resultados de su experimento. Yggdrasil no hizo que el suelo reaccionara a los hechizos a menos que todo estuviera escrito, por lo que ver el área donde una vez estuvo la mansión convertirse en un cráter carbonizado fue entretenido, por decirlo menos. El espectáculo de todo fue exactamente lo que había esperado. Kruscht estaba casi garantizado que lo vería, y la gente en la capital pronto se enteraría. Se sacudió la ropa por instinto, a pesar de que la barrera mágica que había establecido se aseguró de que nada de eso interfiriera, y dijo con indiferencia. Creo que eso resuelve el asunto aquí. Ainz, dijo Emilia, todos ya estaban muertos.
¿Por qué hacer esto? Ella preguntó. El poder del Overlord era maravilloso de contemplar, sin duda, pero tal exhibición le parecía ser, casi sin sentido. ¿Por qué? Oh, en realidad es bastante simple. Esto, dijo, señalando el paisaje ahora arruinado, es un mensaje. Primero, para el culto de la bruja. Donde sea que los encontremos, todo lo que quedará de ellos será ceniza y desesperación. Y en segundo lugar, es un mensaje para la gente, para que sepan que nuestras palabras están respaldadas por la destreza. Después de todo, estoy seguro de que están cansados de escuchar falsas promesas de los nobles que no pueden lograr nada de lo que dicen. Sé que se supone que debemos cazarlos, pero ¿tienes algún tipo de plan? Preguntó ella, sus ojos fueron arrancados brevemente por la destrucción causada por el Overlord. Ainz, tan orgulloso de sí mismo como puede estar dado que de hecho tenía un plan por una vez, dijo. De hecho, lo tengo. No me digas que esperas que no lo haga. Dijo, riéndose. Primero, tratamos con la ballena blanca. También logré rastrear a uno de los arzobispos. Si eso no prueba que eres el único candidato capaz de purgar este vil culto, entonces nada lo hará. Emilia asintió y dijo, está bien, pero ¿puedo descansar un minuto? Este día ha sido. No terminó la oración y Ainz no la obligó a hacerlo. Sus piernas todavía estaban inestables, y el Overlord supuso que la niña todavía estaba al menos en estado de shock leve. Por supuesto. Teletranspórtate a la mansión de Rosual. Estarás a salvo allí, y no te preocupes, la muerte eterna puede seguirte incluso a través de la teletransportación. Tómate unos días libres. Me ocuparé de las consecuencias de todo esto. Aunque espero que se unirá a mí en la caza de la ballena. El semielfo asintió y dijo, te veré entonces, Ainz. Luego desapareció, dejando a Ainz solo en el paisaje infernal de su propia creación. ¿Fue todo esto una exageración? Tal vez. Pero ciertamente fue catártico. Y además, ¿qué mejor manera de causar una impresión que aniquilar a estos cultistas por completo? El hecho de que todo esto interrumpiera sus negociaciones con Krusty fue desafortunado, pero al menos su demostración de fuerza disiparía cualquier duda sobre su fuerza que persistiera en el corazón de la duquesa. Claro, ella lo había visto pelear contra Julius y la grabación de su pasado, pero uno no era tan impresionante en comparación con la ballena blanca y el otro bien podría haber sido todo humo y espejos. Que ella supiera que todo lo que él tendría que hacer para derribar a la ballena del cielo es pronunciar dos palabras, sin duda la tranquilizaría. O la haría pensar dos veces antes de oponerse a él. Por otra parte, tal vez solo estaba paranoico. Después de todo, parecía bastante a bordo y cooperativa. Bueno, incluso si no fuera necesario para ella, al menos aquellos que no me han visto en acción lo pensarán dos veces. Algunas cosas dominaban el mundo de la política en el que se jugaba el juego conocido como la selección real. El ingenio, la inteligencia y el poder eran algunos de los más importantes, y dado que Ainz no estaba muy seguro de los dos primeros, sin importar lo que Rosual pensara de él, tenía que compensar en exceso con el último. Pero un último pensamiento permaneció en la mente de Ainz. Espero que no me obliguen a lidiar con ningún papeleo relacionado con esto, el que está más allá del pecado de Edith Euriter capítulo 13. Una larga noche capítulo 4, 5. Una larga noche pensamientos. Una cosa problemática, ¿no? Quedarse a solas con ellos por un tiempo invita a la locura y la desesperación, o en el caso de Ainz, a la angustia. El mago esquelético se sentó en un trono de ébano frente al cráter en llamas de su propia creación. Podría haber preocupado por otros asuntos, como la reacción de las otras facciones a sus acciones, pero la pelota ya estaba fuera de su cancha, con el envío de mensajeros no muertos. En cambio, su mente se demoró en los eventos de la noche. Había una gran cantidad de preguntas que vagaban por su cráneo. Ainz, particularmente ahora con su cuerpo esquelético, no se llamaría a sí mismo justo. Lejos de eso, él era de hecho lo que muchos considerarían malvado. Era egoísta, usaba medios turbios y no rehuía el conflicto si lo beneficiaba. Aunque había varias líneas que incluso él no cruzaría. Cosas como la esclavitud y la violación provocaron disgusto e ira dentro del Overlord, solo para calmarse. Quizás de ahí viene su irritación actual. Pero había tratado con el cultista de una manera apropiada. El hombre estaba muerto y utilizado como material. Había pocos destinos más crueles que ese. Y, sin embargo, Ainz se sentó allí, y se sentó un poco, con el mismo sentimiento persistente. ¿A quién estaba engañando? Sabía exactamente por qué estaba en ese estado, su ira se convirtió en este desagradable dolor gracias a su limitador.
Por supuesto, como la mayoría de las cosas en este mundo parecían, se trataron de un semielfo de cabello plateado. Sin embargo, esta vez no era el que tenía un poder de proporciones apocalípticas. No, esta vez era el candidato que Ainz apoyó, el que estaba en su mente. Ainz, esquelético como era, debería haber sido indiferente a los vivos, o tal vez hostil. Los muertos vivientes, después de todo, eran monstruos. Pero dentro de este Overlord en particular habitaba un hombre, uno que hubiera sido llamado simple y corriente en el pasado. Satoru Suzuki era, un poco torpe, avergonzado e insípido, como la mayoría de los drones corporativos del siglo XXII. Aún así, estaba al margen. Sus únicos amigos estaban en Yggdrasil, y difícilmente podía presumir de una amplia gama de logros sociales. A todos los efectos, había sido un paria. Ahora, en este mundo, puede haber terminado igual. Ahora, en lugar de ser anodino, lo era demasiado. Su apariencia era aterradora, lo que obligó a muchos de los corazones de aquellos que lo miraban a dar un vuelco. Podría haber, y probablemente lo habría hecho, terminar solo una vez más. Los muertos vivientes parecían ser raros, y no había escuchado ni una palabra de muertos vivientes inteligentes como él. ¿Qué podría haber hecho en este lugar solo? ¿Instalar una tienda en algún lugar del bosque e investigar su transporte? ¿Explorar y esperar que no se revelara su identidad? Había varias rutas por las que podría haber seguido, pero en muy pocas de ellas, si es que había alguna, podía imaginarse revelando su apariencia como lo hacía ahora. Por supuesto, la variable crítica no era otra que Emilia. Ainz pensó en la chica que estaba tratando de poner en el trono. Al principio ella era como cualquier otra persona que pudiera haber conocido. Era honesta y amable, como 1.000.000 de personas más. Pero, pensó en el momento en que ella vio su verdadera apariencia, en ese corredor iluminado por la luna. Si fuera alguien más, Ainz estaba seguro de que habría tenido que borrar su memoria, matarlo o eliminarlo de la imagen. Por desgracia, no había sido nadie más. Quizás ese fue el momento en que vio a la chica por lo que realmente era. Por la marginada maldita que el destino la había convertido. El destino fue realmente cruel, muy parecido a la propia experiencia de Ainz como heteromorfo en Yggdrasil. Quizás su recuerdo de cuando fue perseguido fue lo que lo obligó a ayudarla. Eso, y el hecho de que se alineó con sus propios objetivos, por supuesto. Parecía una búsqueda divertida, incluso como ayudar a un nuevo jugador. Y, sin embargo, todavía no sabía qué hacer con ella. Era simplemente un medio para un fin, una conocida que tenía conexiones útiles. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿por qué le molestarían los eventos de esta noche? Estaba viva y sanada, por lo que los objetivos de Ainz no se vieron obstaculizados. Incluso si ella muriera, siempre podría haberla resucitado. Un conocido era una herramienta, y Ainz no era del tipo que se enfadaba por arañar algo así. Pero su ira convertida en irritación permaneció. Evidentemente, la chica había dejado su marca en Ainz. Mientras pensaba en su estancia en este mundo, tenía que admitir que disfrutaba de la presencia del semielfo plateado. Puede que incluso haya sido una amiga. No, tal cosa no podría ser. ¿Compararla con la gente junto a la que había matado dioses? No, tal cosa no se podía hacer. Pero, si de hecho era como una nueva jugadora, ¿quién puede decir que no había potencial allí? La cagué. Esa era la conclusión a la que había llegado, y ciertamente era acertada. No solo falló en sus deberes de guardia, sino que se encogió de hombros ante el dolor de ella después de la acción del cultista. Tal vez era su naturaleza no muerta la que tenía la culpa, donde la angustia mental por cosas como la violación era un concepto extraño, pero Emilia todavía era de carne y hueso. Y, si algún día se convertiría en amiga del Overlord, eso significaba que él la había jodido de verdad. Debería ir a verla. Decidió, teletransportándose a la mansión, Emilia apareció junto a su cama después de invocar el poder del anillo, rápidamente se cambió de ropa y colapsó poco después. Su mente rápidamente se nubló por el velo del sueño y se alejó. Pero lo que solo parecieron segundos después, se despertó. El lugar donde se había acostado estaba empapado de lágrimas que aún corrían por su rostro. Se incorporó, tratando desesperadamente de secarse las lágrimas. Tengo que ser fuerte, murmuró. Ninguna luz llegaba a su habitación, la oscuridad era una manta cómoda. Aquí nada podía alcanzarla. Ella estaba a salvo. Aún así, como candidata real, tenía que mantener las apariencias, siempre tenía que hacerlo. Después de todo, ser una carga era su mayor pesadilla. Mantén una sonrisa, muéstrate fuerte. Estas eran las cosas que ella sabía.
Pero, se abrazó a sí misma y se recostó en la cama, tratando de sofocar los sollozos que amenazaban con llenar el ensordecedor silencio de la habitación. Una y otra vez, se desarrollaba la misma escena de la noche, el dolor punzante de sus dedos cortados siempre presente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Niklas. Engreído, lujurioso, repugnante. Todo fue tan abrumador. Intentó cubrirse con una manta, pero no sirvió de nada. Se meció de un lado a otro, tratando de no llorar. Quién sabe, tal vez sus gritos habrían despertado a Ramo Rosuaal. No podía permitir que eso sucediera. Ella tenía que permanecer fuerte. Y sin embargo, más y más sollozos escapaban de su garganta. Puso su rostro en la almohada, tratando de amortiguar el sonido. Las lágrimas se encontraron con la tela y la fatiga fue reemplazada por ira, miedo y tristeza. Esta carne maldita que le había causado tanto dolor solo lo hizo de nuevo. Oh, cómo deseaba sacarse los ojos, prender fuego a su cabello y librarse de esta carga que no sabía nada más que sufrimiento. Maldijo al ser que parecía ser la fuente de todas las maldiciones en el mundo, maldijo al culto de la bruja y se maldijo a sí misma. Si tan solo hubiera sido más fuerte, si tan solo hubiera sido más sabia, si tan solo no se viera así. Todas las cosas horribles que había sufrido, el aislamiento, el odio, nada de esto habría existido si no fuera por este cuerpo. Ainz no habría tenido que usar ninguno de esos artículos preciosos, y ella habría estado bien sola. Esa cosa que la trajo a la mansión. Se había ido, muerto nada menos que por la mano de Ainz, pero el recuerdo permaneció. Si tan solo hubiera podido hacer desaparecer esta noche, que nunca hubiera sucedido. Rodó sobre su espalda, sus ojos llorosos miraban al techo y su garganta se volvió ronca. Tantos que pasaría si pasaron por su mente. ¿Y si hubiera llamado a Ainz antes? ¿Y si Ainz estaba decepcionado? ¿Y si Ainz se fuera? Ciertamente no había dado tal impresión, pero apenas podía leer la mente del poderoso mago. Él le había dado un guardia y simplemente siguió adelante. El no muerto que le habían dado era un regalo de despedida. ¿La veía ahora como indigna de su servicio? La ansiedad surgió dentro de ella como una gran ola, su corazón latía más rápido y sus lágrimas fluían libremente. Todas las horribles maldiciones que conocía salieron de su boca en voz baja mientras lamentaba su destino. La vergüenza por su propio fracaso, por la carga que era, brotó dentro de ella. ¿Por qué las cosas tenían que salir así? ¿Por qué esta maldición inquietante siempre tenía que ir tras ella? ¿Por qué siempre la dejaban? ¿Había decidido Ainz que ella era solo una imitación barata de la vilipendiada bruja de la envidia? Después de todo, ¿por qué decidiría tratar con ella si la bruja era simplemente mejor que ella? Dijo que no la dejaría después de conocer a la bruja, pero ¿y si eso era solo una mentira? Ser abrazado por el dios del sueño y hacer que todas estas preguntas desaparezcan. Cerrar los ojos y ser llevada a un lugar de descanso. Y, sin embargo, cada vez que intentaba ir al reino del sueño, solo terminaba con visiones de lo peor por venir. Sacudió la cabeza para disipar las visiones, para borrar la imagen de Ainz dándole la espalda y dejándola pudrirse. Pero la abrumadora oscuridad de su habitación le trajo poco consuelo. Detente, murmuró, esperando que su propia mente inquieta la obedeciera. Cerró los ojos una vez más y se cubrió con la sábana, con la esperanza de aislarse del mundo exterior. Sin embargo, dentro de los confines de su imaginación solo acechaba más desesperación, con la bruja apareciendo cada vez que sus ojos estaban cerrados, burlándose de ella, mientras Ainz estaba al lado de la calamidad viviente. «Detener», gritó, su súplica desesperada reverberando por toda la habitación. Tiró las sábanas lejos, enterrando su cabeza entre sus manos. «Por favor, detente», suplicó. De repente, alguien llamó a su puerta y la abrió un poco. «Emilia». Llegó la voz real de su caballero. Su rostro esquelético, iluminado por un rayo de luz de luna, se asomó a su habitación. «¿Estás bien?», Ainz preguntó, su visión de la niña llorando no se vio obstaculizada por la oscuridad. Emilia rápidamente trató de secarse las lágrimas y puso una sonrisa valiente como lo había hecho tantas veces antes. «Ese sí. ¿Necesitas algo?», preguntó ella, su voz temblando. Ainz suspiró, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. «Luz mágica», dijo, señalando el centro de la habitación. Una pequeña llama azul salió de la punta de su dedo y ocupó su lugar cerca del techo, iluminando la habitación. Se sentó en la cama de Emilia y sacó un pañuelo, limpiando torpemente las lágrimas restantes de la niña. Miró a Ainz, con los ojos enrojecidos por el llanto, y el Overlord simplemente continuó limpiándose la cara.
Después de unos segundos pareció estar satisfecho con el resultado, volviendo a colocar la tela de donde vino. No hay necesidad de mentir. Dijo, su voz nivelada y digna, ¿y realmente pensaste que podrías engañarme así? Emilia apartó la mirada y murmuró un silencioso lo siento. El Overlord miró el lamentable desastre de una chica que ahora estaba sentada frente a él. Su cabello todavía estaba despeinado, todavía estaba sucia y su rostro tenía marcas de las lágrimas que fluían de antemano. Sacudió la cabeza y suspiró. Debería ser yo quien se disculpe. Comenzó, puse el trato con todos los asuntos de Royal Selection por delante de ti. Como tu caballero, debería haber priorizado tu bienestar. Pero estoy bien. Dijo, gesticulando hacia sí misma, estoy bien. Ainz la miró por unos segundos y la máscara de la chica se deslizó rápidamente, su valiente sonrisa desapareció. Sé que no lo eres, pero debería haberlo notado más rápido. Desafortunadamente, soy lo que soy. Ainz dijo, señalando su rostro esquelético. No, hiciste lo correcto. No me gustaría ser una B-carga. Dijo, todavía de espaldas a Ainz. Emilia, mírame. Ainz dijo, y después de unos segundos, la chica hizo lo que le dijeron de mala gana. No eres una carga. Continuó el mago no muerto. He visto lo que es una carga, y ciertamente tú no lo eres. Dijo, recordando las diversas misiones de escolta que rondaron su pasado. La chica asintió, desviando la mirada poco después. ¿Fueron las palabras del mago frente a ella simple consuelo o la verdad? Ainz, al ver lo vacilante que estaba en creerle, suspiró. No tenía experiencia en tranquilizar a la gente así, por lo que su lengua inexistente luchó por encontrar las palabras apropiadas. El silencio reinó en la habitación, ambos sin saber qué decir. Habría sido generoso llamar a la situación incómoda, y continuó durante varios minutos. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, Emilia habló. Ainz, ¿soy inútil? Ainz se giró para mirarla, inclinando la cabeza con curiosidad. Era una pregunta simple con una respuesta aún más simple. No. Respondió, dejando que su naturaleza pragmática y no muerta fuera el centro de atención por el momento. Pero tienes todos estos planes y nunca siento que contribuya con nada. ¿No sería más fácil para ti, dejarme? Preguntó ella, con la esperanza de terminar con el laborioso adiós. Parecía inevitable en este punto. Ella solo lo estaba reteniendo. El Overlord miró a la chica durante unos segundos, sin comprender del todo lo que había dicho. Incluso teniendo en cuenta solo su utilidad, realmente no había ninguna razón para que él se fuera. ¿Estaba realmente tan asustada? Sabía que todo eso de siempre tener un plan eventualmente me mordería el trasero. Pensó. Bueno, estoy demasiado metido. Emilia, escúchame. Comenzó, mis planes son complejos, y te aseguro que estás haciendo tu parte. Además, si tuviera que deletrearlo todo, no sería divertido, ¿verdad? Todo lo que puedo decir es, créeme. Era un escudo endeble, confiando en el hecho de que ella de hecho confiaría en él, pero era lo mejor que tenía. La chica semielfa pareció pensar sus palabras por un minuto, decidiendo si eran solo una artimaña de Ainz o la verdad. Está bien, murmuró, confiaré en ti. Dijo, un poco más de confianza ahora dentro de su voz. Con las inseguridades de Emilia sofocadas, al menos por el momento, Ainz podría volver a la pregunta que hizo inicialmente. Entonces, ¿estás realmente bien? Ella miró hacia otro lado por un segundo y no respondió, y Ainz negó con la cabeza, supongo que fue una pregunta estúpida. Murmuró. Suspiró una vez más, sin saber qué hacer. Ayudar en cosas como esta siempre fue cosa de Bugo Yamaiko. Él, mientras tanto, normalmente se sentaba al margen. ¿Qué podría decir? ¿Que él podría borrar sus recuerdos de esta noche? Ahora eso lo haría sonar como el no muerto sin corazón al que se parecía. Afortunadamente, antes de que más ideas como esa pudieran cobrar vida en su mente, Emilia habló una vez más. ¿Crees que algún día pueda ser tan fuerte como tú? Preguntó, mirando al Overlord. Ainz se llevó una mano a la barbilla y emitió un digno HMM. No conocía los poderes de este mundo al revés, pero competir con él. Las posibilidades eran escasas y no quería darle a la chica ninguna falsa esperanza. Probablemente no. Dijo, y la expresión de Emilia se oscureció, lo que lo llevó a preguntar. ¿Pero por qué preguntas? La chica respiró hondo y dijo, confío demasiado en ti. Y en Puck. Y en Roswaal. Me dejaron sola solo unas horas y. Ainz no la obligó a continuar, simplemente asintió y dijo, entiendo, pero está bien confiar en los demás, ¿sabes? Lo hice mucho en mi época.
Sí, pero puedes valerte por ti mismo, a diferencia de mí, murmuró, en el momento en que estoy sola soy inútil. ¿No es por eso que me diste esa guardia? Si hubiera tenido la fisiología adecuada, habría tragado saliva. Ella lo tenía aquí, y tomó su silencio como una confirmación, ¿ves? Quiero ser realmente útil. Ser capaz de hacer las cosas por mí mismo. Dijo ella, sus ojos llenos de determinación. Ainz rió levemente. Sí, también recuerdo esa fase. Inmediatamente después de que Touch me lo salvara, él también buscó poder. Por supuesto, para él era el poder lo que encajaba con su estética, pero no obstante era poder. Pensar que incluso aquí, en un mundo diferente, conocería a alguien que pasaría por algo tan similar. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica, a veces me recuerdas a mí. Bien, bien, te daremos poder, tal vez no como el mío, pero veré qué puedo hacer. Pero en realidad tendrás que hacerlo. Dormir para entrenar adecuadamente con Wilhelm mañana y dar los primeros pasos. La llama de la habitación se apagó y la oscuridad estableció la habitación como su dominio. Emilia se acostó de mala gana, siguiendo el consejo del Overlord. Pero, cuando Ainz se puso de pie y se preparó para irse, ella habló. Ainz, ¿puedes tal vez, quedarte a pasar la noche? Yo, no puedo dormir. Ainz volvió a mirar a la chica. La idea de usar un hechizo para ponerla a dormir pasó brevemente por su mente, pero fue descartada rápidamente. Bien. Dijo. Pero solo hasta el amanecer. Después de eso, hay cosas que hacer. Creó una silla para él cerca de su cama y se sentó. La niña tardó solo unos minutos en quedarse dormida, con un mínimo de sacudidas y vueltas. Si todo lo que necesitaba para que ella descansara mejor era que él se sentara aquí, entonces eso no era un problema. ¿Cuánto de esto viste? Ainz preguntó a la habitación en silencio, mientras Emilia dormía. Todo, maestro. Vino la voz incorpórea. Olvídalo entonces, y ve a esperar afuera. Ainz se sentó allí una vez más, ahora no observado por la muerte eterna, y volvió a sus pensamientos una vez más. ¿Es esto lo que Touch me sentía al ayudarme? Se preguntó a sí mismo, recordando al incondicional paladín. Bueno, si Emilia era realmente tan similar a Ainz en el pasado como parecía, él estaba en un gran viaje. Final de capítulo.